Hola, yo soy Adriana Román, soy estudiante de la Universidad Virtual de Quilmes y junto a mis compañeros estamos cursando la materia de Economía 5 y tenemos que presentar un video como futuros licenciados en el comercio internacional. A mí me toca hablar de la situación actual, el pasado inmediato y el rol de Argentina en el mundo. Para comenzar vamos a hablar del pasado. Tenemos el año 2001 donde finaliza la convertibilidad, o sea que no va más un peso, un dólar. No sabemos cómo pagar esa deuda externa, por lo cual se genera una recesión económica. Se produce el conocido corralito bancario, en donde la gente no puede sacar sus ahorros y todo esto genera un malestar en la gente, donde sale a manifestarse y se produce un golpe de estado civil. Pasado un tiempo, en el 2003, se produce un cambio de gobierno en donde implementan medidas para fomentar la economía. Se produce la devaluación y también se logra salir de toda esa crisis económica, pero aumenta mucho el gasto público. En el año 2015 se vuelve a producir un nuevo cambio de gobierno en donde se toman nuevas medidas monetarias y otras medidas para el comercio exterior, por ejemplo, como la eliminación de las retenciones en las exportaciones, la eliminación de las DEJAI y se toman las CINI. También es el fin del cepo cambiario y se trata de reducir el gasto público. ¿Qué pasa en este 2018? Empezamos con una crisis agropecuaria donde una gran sequía afecta justamente las exportaciones de soja y de otros como el trigo, por ejemplo. Se produce una crisis cambiaria en mayo y en agosto, que lo que genera es una gran inflación, también produce una recesión y aumenta el desempleo. Mayormente en la página del INDEC vamos a ver cómo está la balanza de pagos del primer y segundo trimestre. Podemos ver que la cuenta corriente acumuló un déficit por 17.000 millones de dólares. Podemos ver que en el segundo trimestre, a comparación del primero, las exportaciones de servicios bajan y las importaciones de bienes suben. La cuenta renta se observa deficitaria también. Y podemos ver en el segundo trimestre el financiamiento de la cartera cambió. ¿Por qué? Porque pasamos a tener un signo positivo que hace mucho tiempo no se lo daba, que es una consecuencia de la disminución de pasivos. ¿Por qué? Porque no salen los capitales dados por la crisis cambiaria. Actualmente Argentina exporta en su mayoría el 25% de estas exportaciones está dado por la soja y sus derivados, automotores, maíz, petróleo, trigo, carnes, cítricos, y los principales mercados son Brasil, China y Estados Unidos, en los cuales se cubre un 34% de las exportaciones. Pero a su vez, estos tres mercados nos abastecen con un 54% de las importaciones. ¿Cómo nos ven en el mundo? Bueno, mundialmente somos el quinto país que tiene más inflación. Dentro de Latinoamérica somos el país con un mayor gasto público. Tenemos una tasa de interés del 60% y tenemos una baja expectativa de crecimiento económico dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y cabe destacar que este año se pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional por más de 57.000 millones de dólares. Hola, mi nombre es María Alejandra Alderete, esto es Economía 5, sector externo, trabajo práctico número 2. Me toca hablar de las sugerencias de utilización del Mercosur para desarrollar propuestas con políticas de comercio exterior. Podemos empezar analizando la balanza de pagos de Argentina, que entre 2006 y 2010 la cuenta corriente fue superavitaria, mientras que en los años 2010 y 2016 esta cuenta fue deficitaria, ¿sí? Lo que quiere decir, entre otras cosas, que estamos realizando menos exportaciones que en años anteriores. ¿Cómo se pueden realizar más exportaciones? Podemos aprovechar que somos uno de los miembros más importantes del Mercosur
y esto nos da ciertas ventajas, como por ejemplo la libre circulación de bienes y servicios y de factores productivos. También tenemos el arancel externo común. Esto hace interesante para el exportador para que pueda realizar sus exportaciones a los miembros del país, del Mercosur. Además, pertenecer a una integración regional nos da la ventaja para poder acceder a un mercado más amplio. Se puede observar la evolución que ha tenido el Mercosur en estos años. Por ejemplo, vemos que para los años 1990 la participación de Argentina en el Mercosur fue de un 16,23%, y para el año 1998 esta participación se duplicó con un 30%. También vemos las exportaciones que Argentina ha hecho al Mercosur, que fueron del 14,84%, y esto en 1998 también se ha duplicado, ¿sí? Un 36,14%. También podemos ver una evolución en las importaciones entre Argentina y Brasil, que esto ha evolucionado favorablemente. Y las exportaciones de los países del Mercosur, por ejemplo en 1990, fueron de 14,84%, y para 1998 las exportaciones han aumentado también. Y para el año 2016 es notable que las exportaciones de Argentina al Mercosur fueron decreciendo. Más allá de las falencias que el Mercosur tenga, es importante poder afianzar la integración regional para poder ser más competitivos. Estimados compañeros, profe, un gusto. Economía 5, sector externo, trabajo práctico número 2. Dentro de la actividad, quien les habla, Gabriel Pintos. El ítem que me corresponde es propuesta de otros acuerdos comerciales, de ser necesario, tomando como base el Mercosur. gpintos3@ubq.edu.ar, mi correo donde pueden encontrar. Tema propuesto, acuerdo Mercosur-China. ¿Sí? ¿Por qué traemos este acuerdo? En base al proteccionismo norteamericano, que es noticia por estos días. Vemos que expertos en la materia resaltan que China ofrece alternativa rápida y eficaz a Mercosur por un acuerdo de libre comercio. ¿Por qué es beneficioso este acuerdo para proponerlo en el Mercosur? Porque es un socio para el desarrollo del mismo, no solo en productos primarios, sino también en adquirir competitividad de productos industriales. Como podemos ver, el Mercosur es uno de los aportantes al mercado mundial de alimentos en cuanto al maíz, soja, carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo y otros commodities, ¿sí? En base a estimaciones de perspectivas alimentarias en el 2030, solo en Asia, de 900 a 1.000 millones de personas necesitan importar todos sus alimentos cada día. Así podemos decir que en el 2015 ya el volumen comercial entre China y América Latina superó los 236.000 millones de dólares, y que ya en 2016 las relaciones se profundizaron entre China y América Latina, avanzando con el establecimiento de nuevas plataformas. Así es el intercambio cultural chino-América Latina y el foro de cooperación chino-América Latina entre los gobiernos locales. El impacto de las exportaciones a China desde el Mercosur como socio de desarrollo no debe analizarse en forma individual, sino que debe analizarse en forma conjunta y con otras variables. Si lo analizamos desde el punto de vista unitario, solamente generaría una reprimarización de las exportaciones del Mercosur. Pero si lo analizamos en forma conjunta con otras variables, en el largo plazo generaría efectos positivos, como una clara relación entre el crecimiento económico de la región y la voraz demanda de China por bienes primarios y agroindustriales, donde el Mercosur posee ventajas comparativas, así como las oportunidades comerciales y de inversión que le han abierto a la región por el crecimiento de China.
Con respecto a las oportunidades de expansión del comercio con China, parece identificarse más claramente en bienes agrícolas, con mayor proceso de carnes, lácteos, grasas, lo que podría ser un indicio de oportunidades futuras que existen en la industria de alimentos procesados. También se identifican nuevas corrientes de exportación en bienes industriales con contenido tecnológico, como lo son los de plástico y manufactura, pero aún en proceso de consolidación por parte del Mercosur. Otro efecto positivo sería las industrias locales, que tendrían acceso a insumos y maquinarias competitivas que las producidas a nivel local y regional, además de poder contar con inversiones productivas que pueden generar asociaciones empresariales favorables para el intercambio de tecnología. Beneficios derivados de los nuevos negocios por la transferencia que se dan en el mercado chino, y esto provocaría en el corto plazo una balanza comercial deficitaria, pero a largo plazo sería superavitaria. Para cerrar, vamos a hacer hincapié en las 6 perspectivas de la alimentación futura en Asia Oriental, sobre el cual estamos haciendo hincapié en este acuerdo comercial. Por ejemplo, en cuanto a biociencia, establece que China será un fuerte competidor, pero a su vez ofrecerá oportunidades para invertir. En cuanto a la demanda china, ser socio de China será estratégico por su desarrollo en infraestructura, en alimento y agricultura, y los mercados agrícolas mundiales se transformarán definitivamente en verde cuando China se vuelva verde. Y podemos también hablar de confianza, dieta high-tech, alimentos y servicios, y no nichificación. En cuanto a este material en el cual se desarrolló el presente informe, se utilizó informes de la CEPAL, diario registrado, ámbito financiero y otras fuentes consultadas. Hola, ¿qué tal compañeros? Profesor, ¿cómo andan? Esto es la materia de Economía 5, sector externo. El tema que me tocó investigar es identificar las economías regionales, ¿sí? Para que tengamos en consideración, tenemos que saber que la Argentina produce el 5% del total de granos del mundo y que es el primer exportador de harina de soja. Estos datos fueron obtenidos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si me siguen al mapa, vamos a encontrar cómo están distribuidas las zonas productivas de la Argentina. Así, en el centro de la Argentina tenemos la pampa húmeda, donde se produce la mayor cantidad de commodities, ¿sí? Trigo, avena, soja, maíz, carne bovina, carne vacuna, se produce en esta soja. Al norte de Argentina tenemos toda la producción de cítricos, en el Cuyo, ¿sí? Tenemos la producción vitivinícola, y en la Patagonia, en la parte sur de Argentina, se va a producir todo lo que es los productos de petróleo y sus derivados, ¿sí? Gas, minería, y en el Alto Valle del Río Negro, Neuquén, se produce las frutas de pepas y de carozo. Bien, para entender lo que son economías regionales debemos reconocer que son ellas las impulsoras del sistema económico, sería la médula espinal del sistema económico. ¿Por qué decimos esto? Pues son ellas las encargadas de generar el empleo y potenciar las exportaciones. Si potenciamos nuestras exportaciones, lo que estamos haciendo es generando mayor ingreso de divisa al sistema económico argentino. Hoy por hoy contamos con una ventaja que es un tipo de cambio elevado, lo que favorece el precio a nivel internacional de nuestros commodities. Tenemos en contrapartida que producimos, y lo que producimos lo exportamos a granel. ¿Qué quiere decir que exportamos a granel? Que el producto se obtiene de la zona, y así como se obtiene, se exporta sin pasar por un proceso productivo. Lo que buscamos justamente es que hayan políticas que favorezcan el desarrollo de nuestras economías regionales. ¿Cómo? Fortaleciendo el sistema productivo, la estructura, mejorando la tecnología que se va a aplicar, y con ello generar justamente el valor agregado que tanto precisamos. Si generamos valor agregado, lo que estamos generando es un mayor empleo. Esto mejora tanto al mercado interno, porque hay más
más personas empleadas que van a consumir más, y vamos a producir para exportar productos con mayor valor agregado. Siguiendo en esta temática, tenemos que reconocer que Argentina es uno de los pocos países, ¿sí?, que produce la cantidad de alimentos para satisfacer el consumo interno y generar un excedente. Este excedente es el que se exporta. Bueno, para finalizar este video vamos a ver algunas recomendaciones en cuanto a lo que se puede hacer para atraer inversiones desde el exterior. En primer lugar, para atraer dichas inversiones podríamos utilizar como argumento que el país ha ganado competitividad exportadora debido a la devaluación que se dio este año. Bueno, esa devaluación se ve reflejada en un aumento del tipo de cambio real multilateral, que el mismo lo que mide es el tipo de cambio bilateral real entre los principales socios comerciales. Esto es Brasil, China, Estados Unidos, la Unión Europea, básicamente esos. Por lo que podemos ver, el tipo de cambio real multilateral está más o menos en niveles de 2011, en los cuales la balanza comercial arrojó un saldo positivo de un poco más de 12.000 millones de dólares, contra un déficit de más de 15.000 millones de dólares en 2017. Si bien este efecto no es algo inmediato, podemos intuir que no este año, pero que el año que viene, el saldo de la balanza comercial y también de la balanza de pagos va a tener un superávit. Tal vez no sea tanto por un aumento muy fuerte de las exportaciones, pero sí una combinación de aumento de exportaciones y también de una caída de importaciones. Lo que en total, va a terminar mejorando el saldo de la balanza de pagos. También lo que tenemos que, también cómo es que podemos ver esto de una manera un poco más teórica. Podemos ver la teoría de Marshall-Lerner, que la misma nos dice que las devaluaciones en general afectan positivamente a las exportaciones, ya que abaratan los bienes que se producen en Argentina con respecto al resto del mundo, y también encarecen los bienes producidos en el exterior, por lo que da un incentivo a sustituir importaciones. También, al sustituir importaciones, obviamente se contrata más mano de obra local, también como aumenta las exportaciones se contrata mano de obra para esas exportaciones, y también encarece, por ejemplo, en países como Argentina, que importan bienes de capital, encarece los bienes de capital, entonces las actividades empiezan a ser más intensivas en el uso de la mano de obra, que es la que sustituye el capital que no se puede, o que es más caro importar. Por eso creemos que por ese lugar podemos tratar de atraer inversores extranjeros, o sea, decir que el mercado local se va a recuperar, que se va a poder producir localmente porque va a haber una cierta protección por la subida del tipo de cambio, y también va a haber más empleo porque se va a emplear más mano de obra para sustituir importaciones, lo que acabamos de decir. También algo importante es que también hay estudios empíricos que hablan que el tipo de cambio, cuando está sobrevalorado, a la economía argentina le da un sesgo agroexportador. Por ejemplo, en los 90, la Argentina, si bien tenía un tipo de cambio muy sobrevalorado, todavía el negocio agropecuario era rentable. Pero lo malo de eso es que solamente el agro era rentable. Hoy en día esa situación puede llegar a cambiar, que aparte del agro, con esta devaluación, haya otros sectores que sean rentables para exportar, etc. Volviendo a lo de Marshall-Lerner, tenemos que decir que también que para Argentina hay estudios empíricos que nos dicen que la teoría no se aplica, tan bien, no se ajusta tan bien a la realidad argentina, debido a que la elasticidad de las importaciones es diferente a la de otros países. Entonces, tendríamos que ver de acompañar esta ganancia de competitividad con otras medidas para
que dentro de algunos años no estemos en la misma situación que estábamos antes de la devaluación. Lo que se puede proponer es que el gobierno busque sectores estratégicos, sectores que desee desarrollar, para los cuales debería aportar o brindarles algún tipo de protección, ya sea de aranceles, de licencias no automáticas para la importación, de manera tal de que ese sector pueda sustituir importaciones y, al tener una necesidad menor de importaciones, poder digamos, no afectar negativamente la balanza comercial y por ende la balanza de pagos. También es importante decir que, si bien se ganó competitividad a través del tipo de cambio real multilateral, si la inflación sigue como está, o sea, digamos muy alta, esa competitividad se puede evaporar en poco tiempo. Sabemos que el Banco Central, bueno, está haciendo, que también eso es algo importante que se le debería destacar a los inversores extranjeros, de que el Banco Central y también el Ministerio de Hacienda están haciendo esfuerzos importantes para poder controlar la inflación. El Banco Central está con una política monetaria muy contractiva, de tasas de interés altas, de emisión cero, digamos, aumentar en cero la base monetaria, y el Ministerio de Hacienda también está realizando una política de déficit cero que se estima que puede llegar a bajar la inflación, o por lo menos que la tasa de inflación mensual esté por debajo de la devaluación, o sea, digamos, de la tasa en la que aumenta la banda de flotación del tipo de cambio. De ser así, que esperemos que así sea, la competitividad que se ganó este año a través de esta fuerte y brusca devaluación podría ser mantenida, incluso hasta aumentada un poco. Entonces, con estas cosas sería, digamos, básicamente lo que creemos que puede tentar a inversores extranjeros. O sea, un mercado interno más protegido por la devaluación y con otras medidas que puede tomar el gobierno, como ya dijimos, que las debería tomar, licencias no automáticas, suba de aranceles para algunos sectores para proteger la industria nacional. Creemos que con eso, y bueno, obviamente con la devaluación, con la ganancia de competitividad que se dio este año por la devaluación, creemos que con eso podemos armar una estrategia para atraer inversores extranjeros que quieran invertir para desarrollar el mercado local. Así que bueno, sería básicamente esa la propuesta. Gracias.